Seguimos conversando con el periodista, el columnista Julio Hernández López, para pasar a otro tema nada más, un cierre de PGR, la salida de Murillo Karam, la aparente llegada de Arely Gómez. Sí, bueno, pues ojalá esto realmente tenga consecuencias positivas. Desde luego, Murillo Karam era un hombre ya cansado, no solo como él mismo lo decía, sino sumamente desgastado. Quedan muchos asuntos de justicia por resolver y la preocupación en la cual insisto, que es la concentración del poder televisivo y el poder de la próxima Fiscalía General de la Nación, que va a durar varios años. 9, 10, ¿no? 9, creo que son 9, sí. Lo cual es una concentración, y disculpa que utilice un término de la ciencia política, pero es fascistoide en cuanto la concentración, la entrega del interés del Estado a determinados grupos de interés es fascistoide, según leí hoy al académico Pedro Salmerón. ¿En serio te parece? Claro. Sí. Oye, ¿quién va a resolver el problema del conflicto de interés si se encuentra que hay una discrepancia fiscal de la Casa Blanca y se tiene que investigar cómo el Televisa Ministerio pagó? Público Autónomo y luego los jueces? Pero, mi pues querido sí, Ciro, pues es pero que ¿cuál autónomo? seguimos, pero pues es que ¿quién es autónomo? Cancelemos la democracia, Julio, nombremos un rey y ya, ¿para qué tanto? Pues es que ya está un rey. ¿Cuál rey? Pues Peña Nieto. No, hombre, ¿qué va a ser un rey? Bueno, pero bueno. Un rey con nariz de chocolate. Un rey, no, hombre, ¿qué va a ser un rey? Pero bueno, algo más sobre este tema, nos vamos a otro. Sí, con gusto. Guerrero, las elecciones. Bueno, pues Julio. Es muy complicado un escenario de Guerrero, donde converge una movilización social radicalizada, grupos armados que evidentemente están tratando de agudizar las contradicciones del sistema para buscar su caída, y donde hay además una extendida inconformidad social por el asunto de Ayotzinapa y de las muchas injusticias, pues Guerrero es un estado permanentemente cruzado por la injusticia, por la violencia política. Va a ser difícil realizar ahí las elecciones, y más con un Instituto Nacional Electoral que pareciera empeñado en demostrar a los mexicanos que no hay una viabilidad electoral, porque ahí mismo está el gran escándalo de la imposibilidad que tienen en otra vertiente, que es la del Partido Verde, asociado también con los intereses de Televisa y de Televisión Azteca, que son esas formas de perversión de la representación política. A ver. Bueno, pues nomás vemos, te digo, el Partido Verde nos está demostrando diariamente en las pantallas de los cines, en las salas de cine, la impunidad absoluta en la violación de las reglas electorales bajo el criterio de pagar multas para preferir una colocación, un posicionamiento político y electoral en este caso. Entonces el Partido Verde se ha convertido en la condensación de las peores prácticas políticas y está convertido en una instancia de desahogo de los intereses del propio PRI en una alianza perniciosa que nos va a llevar en las elecciones de junio, creo yo, a que el PRI, el Verde y el PANAL consoliden un control en la Cámara de Diputados. 40-42% de votos. Sí, yo así lo veo. Más o menos lo que tienen ahora. Sí, con las peores, con prácticas como estas que te estoy diciendo. Y bueno, no necesitamos insistir en el desorden que hay en el INE, porque ellos mismos lo están definiendo diariamente, los problemas de los 7 partidos retirados de las sesiones electorales. Hoy cancelaron sesión, no iba a haber sesión, nos avisaron que ya la cancelaron. Pues sí, es que no resuelven ni siquiera entre ellos, lo cual es una peligrosa señal, porque no solo es el problema muy focalizado de Guerrero, donde las condiciones políticas y sociales son muy adversas, sino que en general se está descomponiendo esta que era una de las pocas instancias en las que había una confianza ciudadana hace muchos años respecto al Instituto Electoral. ¿Qué opinión te merece el trabajo, la conducción de Lorenzo Córdoba? Personaje surgido de la sociedad, ¿no? Pues sí. Uno, digamos, me imagino que no viste mal la llegada de Córdoba. No recuerdo tus columnas cuando él llegó a la presidencia del IFE, del INE. Es un académico con preparación, con oficio, hasta con una tradición familiar de izquierda, pero sin embargo, pues la verdad es que el gran monstruo de la burocracia y de los intereses que hay en la construcción, en la organización electoral, pues han llevado a Lorenzo a una situación
lamentable, en la cual está como un corchito. Sí, me parece lamentable. O sea, es un hombre que no es capaz ni siquiera de presidir sesiones, las tiene que cancelar. Tiene a 7 partidos fuera de la plenaria del Instituto Nacional Electoral. Tiene un Partido Verde retándolo diariamente y no hay más que ver las caricaturas cotidianas donde el tucán reta al presunto cazador con la escopeta desinflada, desconchinflada. Entonces, pues la verdad es que todo eso ha hecho mucho daño. Desde aquellos tiempos de Woldenberg, del maestro Granados Chapa y aquel IFE importante, se pasó a la etapa deplorable con José Luis Ufraude, que le ponía Luis Carlos Ufraude, que fue pues el responsable de convalidar aquella etapa terrible, también deplorable, de la llegada de Felipe Calderón. Tema sobre el cual debatimos alguna vez. Sí. Yo 8 años después sigo diciendo, pues no, sigo sin ver las pruebas, pero bueno, eso fue hace 8 años. Este es el país sin pruebas, Ciro. Bueno, pues es que entonces, pues por lo tanto es el país de los supuestos, pero hay de las consecuencias. Hipótesis. Pues sí. Pues sí hay consecuencias y el gobierno de Felipe Calderón fue deplorable. Fue un gobierno de pompas fúnebres, de incapacidad de representación, y ahí comenzó a instalarse una nueva etapa en México que hoy está entrando en una crisis, me parece grave, en estos momentos en los cuales Peña Nieto no logra salir adelante, pero me estoy saliendo del tema de... A ver, espérame, pero íbamos en el INE, entonces tu crítica al PRI, al Partido Verde, ¿y entonces qué? ¿Cuáles son las opciones? ¿El PAN? ¿El PRD? Pero ve cómo ¿Morena? Todo está desordenado. El PAN con divisiones internas... Apaguemos la luz, Julio. ¿Perdón? Apaguemos la luz. No, hay que prenderla, al contrario. Sí, pero tiene que prenderse desde abajo y con la organización de la gente y con un estremecimiento social que haga que las cosas cambien. El otro día escuchaba un video del hijo de Manuel Cloutier, del mismo nombre, que se promueve para candidato independiente a diputado federal, y él decía, mi papá decía que ¿cuándo se ha visto que el puerco suelte la mazorca? Y es filosofía ranchera, no como la de Fox, pero es una filosofía concreta. ¿Quién va a permitir desde las cúpulas que cambien las cosas si son los beneficiarios de todo eso? Tiene que haber un estremecimiento social y ese estremecimiento se está dando. Que no sea violento, que no lleguemos a una descomposición completa, pero se necesita que haya una mayor participación social en la denuncia, en el seguimiento, y hoy lo que se vive es una especie de anestesia en la cual la gente, controlada su percepción mucho por los medios electrónicos, sobre todo por la televisión, vive esa anestesia en la cual hay una extendida sensación de cinismo, de abandono, de inconformidad, pero desesperanza. Ese es el México abatido en el que estamos y el México que no nos permite, tú lo has escrito algunas veces, que no ha permitido que se crezca y que se desarrolle con las potencialidades que tiene este gran país. Ojalá y la sociedad haga que los puercos suelten la mazorca. Parecería que la mesa está servida para alguien como Andrés Manuel López Obrador. Pero pues ni siquiera ha ido igual a Andrés Manuel López Obrador. Sí, ni siquiera ha ido a Chilpancingo. El PRD y Morena están entrampados en sus propias contradicciones. Es un partido de un solo hombre y un partido organizado para las próximas elecciones. Yo he criticado también mucho ese asunto de que la izquierda no está cumpliendo con su auténtica función y que se maneja a buena parte de esa electorado de izquierda con la zanahoria electoral, gira tras gira, candidatura tras candidatura, sin que se haya vinculado la lucha social con la lucha electoral y solo se vive elección tras elección. Entonces Morena va a tener un aumento, va a tener una votación interesante porque finalmente es el único nicho de oposición dura, concreta, política que se está dando hoy, así es. Y López Obrador es un hombre con honestidad personal y con congruencia política, se esté o no se esté de acuerdo con él, es un hombre congruente que ha mantenido esa línea y va a ser tosudo. Tosudo. Sí. Él va derecho y sigue derecho, ¿no? Tosudo, o como dicen, o lo que le sigue. O lo que le sigue, ¿no? Pero bueno, pues Morena va a estar ahí. Su construcción ha sido muy especial, candidaturas únicas en la mayoría de los distritos, con asambleas que debieron convalidar esas decisiones cupulares. No hay una construcción de liderazgos, no hay una apertura a nuevos cuadros. Luego, pues la experiencia esta extraña de la tómbola, que ahora quién sabe qué nos vaya a aportar, cuando más se necesita oficio, experiencia y cuidado en las plurinominales, que para eso eran, para eso fueron las plurinominales. Y ahora, bueno, pues las ponen a sorteo, bueno, ni siquiera sorteo, las meten en una tómbola. Una tómbola.
Entonces, bueno, ese es el problema. Y el PRD, pues no se diga. Dividido, desgastado, con los chuchos tratando de conservar lo poco que les sea posible, pero no hay que cerrar los ojos y no hay que creer que el PRD se va a desfondar. Yo pienso que en el DF, con Mancera como el jefe político que ya está asumiendo candidaturas, control... Él dice que no. Pues claro, pues le toca decir que no porque esa es su función, pero obviamente sabemos que está detrás. Bueno, a ver, te quedas un poco más. Lo que regresamos con ese tema.